¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. El día de hoy vamos a preparar una rosca de reyes casera. Queda deli. Los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es integrar ingredientes secos con los ingredientes líquidos. Por ello, voy a integrar los huevos en la leche, de uno a uno por si sale alguno malo. Ya que los tenemos juntos, vamos a mezclar muy bien hasta integrarlos perfectamente. Y ya que tenemos todo listo, vamos a comenzar. Ponemos el copete y vamos a poner a funcionar la batidora en velocidad 2. Cuando ocupamos el gancho, siempre es en velocidad 2. Agregamos la levadura y vamos a ir integrando poco a poco los ingredientes húmedos. Ténganle paciencia a hacer pan. El secreto es pesar los ingredientes exacto como dice la receta y hacerlo con calma, darle su tiempo. Les comento que el azúcar no es un ingrediente seco, es un ingrediente húmedo. No lo vayan a integrar con la harina. El azúcar tiene humedad, por eso nos permite hacer caramelo. Ya que se está integrando, vamos a agregar la mitad del azúcar solamente. Y dejamos que siga batiendo. Mientras tanto, partimos en cubitos la mantequilla sin sal. Es ahora cuando agregamos la segunda tanda de azúcar y nuevamente dejamos que se integre. Agregamos 5 gramos de sal. Yo siempre te recomiendo usar sal de mar. El sabor es muy diferente. Y ahora vamos a sacar la ralladura de un limón mientras la masa se sigue integrando, sin llevarte la piel blanca, porque de otro modo amarga tu pan. Ya que la tenemos lista, vean nuestra masa está lista para recibir la ralladura. La integramos y permitimos que se disperse por toda la masa. Ya que la tenemos lista, empezamos a agregar la mantequilla en cubitos en 3 partes. Permitimos que siga batiéndose. De vez en cuando es necesario parar y ayudarle a la batidora a despegar un poquito la masa. La van a sentir un poco seca, no se preocupen, va a quedar perfecta, no le añadan más líquido. Agregamos la segunda tanda de mantequilla y sigue batiendo. Vamos con la tercera y se queda batiendo hasta que se integre perfectamente en la masa. Ahora es cuando apagamos la batidora y vamos a llevar nuestra masa a un bowl engrasado con aceite vegetal. Vean qué bonita masa quedó. Si la jalan así, pueden ver que tiene liga. Es cuando ya está lista su masa. La metemos sobre sí misma de esta forma. Y la vamos a voltear aquí en el bowl bien engrasadita, formando una especie de bollo para dejarla levar aquí. La vamos a tapar muy bien con papel film. Procura que no quede ni un pedacito ni un hoyito por donde entre aire. De otra manera, tu masa se va a endurecer. Y ya que la tenemos perfectamente cubierta, se va al refrigerador toda la noche. Ahora formaremos la pasta para la galleta. Tenemos aquí la harina, azúcar glass y una yema de huevo. Le agregamos la manteca de cerdo y con una palita vamos a comenzar a integrar poco a poco los ingredientes. Despacito, si no van a quedar como Gasparín. Parece que le falta líquido, no es así.
Intégrala hasta que ya no se vea ni tantito del huevo y queden con un color totalmente uniforme. Ya que la tenemos así, como un tipo de pasta, la vamos a pasar al papel film y la vamos a estirar con un palote para que quede aproximadamente de unos 3 milímetros. Háganlo con calma, no tiene que quedar una forma perfecta, solamente que quede del mismo ancho. Y ya que la tenemos lista, se va al refrigerador también toda la noche. Ya pasó la noche nuestra masa, aquí tengo una charola. Los niños los puedes conseguir en Casa de Materias Primas. Saca tu masa 1 hora antes de ocuparla. Volteamos la masa sobre un poco de harina, la desgasificamos. Yo la voy a partir en 2 porque hice la receta doble para sacar 2 roscas. Así es que pesaré ambas partes para ver que sean de peso igual. Ya que las tengo separadas, desgasificamos la masa y vamos a formar con paciencia un rectángulo perfecto, sin dejarla muy delgada. Debe ser aproximadamente de 5 milímetros de ancho. Háganlo con cariño. La masa toma tiempo, a veces se regresa, se recoge un poquito a sí misma. Así es que hay que hacerlo con mucho amor y mucha paciencia. ¿Listo? Ya quedó nuestro rectángulo. Es ahora cuando acomodamos los niños y vamos a rodarla sobre sí misma, sin apretar y sin dejarla muy cerrada. De otra forma, no va a esponjar tu rosca. Ya que la tenemos así, la pasamos a una charola con su tapete antiadherente o puedes ocupar papel para hornear y la vamos a meter sobre sí misma. Le puedes poner un poquito de agua para que pegue bien y con los dedos vamos a cerrar muy bien el cierre, apretando ligeramente sin romper la masa. Listo, ya que está el cierre en donde se juntó, vamos a cerrar también el cierre que queda abajo. Apriétalo bien sin romper la masa nuevamente. Es con cariño, si traes uñas largas, mucho cuidado. Y ya que quedó listo, la volteamos y la formamos de la forma como prefieran. Yo las hago ovaladas, la puedes hacer circular. Enseguida, con una regla que solo se usa para la cocina, vamos a cortar las tiras de galleta que vamos a poner en nuestras roscas, aproximadamente de 3 dedos de ancho, no demasiado gruesas porque entonces se ve muy tosco en nuestra rosca. Ahora, si quieres hacer tu rosca con pura galleta, solo duplica la receta de la galleta y hazla de pura galleta, que también sabe delicioso. Lo sacamos con cuidado y de forma ágil, ya que si esto se calienta se vuelve inmanejable. Lo ponemos de esta forma y cortamos el excedente. Con el excedente lo volvemos a juntar, lo refrigeramos y volvemos a cortar el resto de las tiras. Las ponemos con cuidado sin manipularlas demasiado. Ya que las tenemos listas, le vamos a poner huevo batido a todo el pan. No le pongas a la galleta porque entonces se te va a desbaratar. Únicamente al pan y sin excedernos. No se debe chorrear todo el huevo. Hay que hacerlo de forma uniforme, solo sin excesos, porque de otra forma vas a ver demasiado a huevo. Una vez que ya tengamos todas nuestras roscas pinceladas, se van a quedar aquí levando aproximadamente por espacio de 1 hora. Ya que reposaron la hora, partes un higo en 4 y los vamos a acomodar así, centrados en la masa sin presionar demasiado. De otra forma poncharás tu masa y volverás a tener que elevarlo, no va a quedar igual.
Pon las entradas para que a la hora que se hornee el pan, no los tire. ¿Listo? Nos vamos al horno a 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit por media hora. Cuida tu horno. Ya salió nuestra primera rosca, la vamos a adornar con las tiras de ate. Cortamos el azúcar que se quemó aquí en la charola. Ay, con cuidado, me quemé. La pasamos a una rejilla enfriadora y aquí la vamos a adornar. Ocupa ate de varios colores, quedan muy lindo. No presiones porque rompes el pan, únicamente es ayudar a que se pegue un poquito con el calor del pan. Acomódalos variados para que se vea muy bonita tu rosca. Y enseguida vamos a ponerle 4 cerezas. Esas también te las venden en el súper o en la casa de materias primas. Y listo, la dejamos a enfriar. Y ya que está fría, la vamos a espolvorear con una cucharada de azúcar glass, así con un colador pequeño. Ya que quedó así, vean qué chulada de rosca. Está lista para irse a la mesa. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho. Marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Denle like y compartan el contenido, así me ayudan a seguir subiendo más recetas. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.